unos anuncios a compartir, amén. Sabemos que no tenemos un edificio por donde estar, pero ¿cuántos saben? El Espíritu Santo sigue obrando, amén. El ministerio sigue adelante, amén. Y hay muchas cosas es- que podemos hacer entre la semana, amén. Los que dicen no hay nada que hacer, ahorita voy a compartir unas cosas, amén. Unos ministerios donde podemos hacer parte, amén. Cada domingo tenemos servicios a las 10 de la mañana, amén. Nuestro servicio de celebración cada domingo a las 10 aquí en Facebook Live. Y también cada martes a las 5:30, ONG, amén, a través de Zoom. Y todos los que son jóvenes, amén, de 10 y para arriba, amén, pueden juntar con nuestros ONG y pueden tener un tiempo con jóvenes de su edad, amén, y también con enseñanzas, amén, y también miércoles tenemos nuestros grupos vida, amén, también en Zoom a las 7 de la tarde, amén. Hay cosas que podemos hacer en Facebook que es saludable para nosotros, amén. Y también jueves a las 6 de la tarde, Kids Game. Los jóvenes, más jóvenes, amén, también hay algo para ellos que hacer, amén. Y hay un anuncio muy especial, amén, para las mujeres en ministerio aquí de Oakland, amén. Sábado, mañana a las 8, muy temprano, amén, para encontrar el Espíritu Santo, amén. Y van a tener una junta en Zoom, amén. Y van a compartir un mensaje para las mujeres en ministerio aquí en Oakland, amén. Y lo último, pero más importante, tenemos oración internacional, amén. Y como región de nosotros aquí en Oakland, cada mañana, cada día, las 10 hasta las 11 es nuestra hora de oración. Amén. Si ocupas lo que son las peticiones, amén, puedes comentar ahí en los comentarios y lo podemos mandar por Messenger, amén, o también lo podemos subir ahí. Amén, aleluya. ¿Cuántos están listos por dar en esta tarde, amén? Y quiero compartir una escritura con todos, un muy conocido, amén. Segundo de Corintios, capítulo 9. Y voy a leer, voy a comenzar en el versículo 7. La palabra de Dios lee así: cada uno debe dar según de lo que hay decidido en su corazón. ¿Cuántos saben que muchas de las veces hacemos cosas porque lo decidimos en nuestros corazones? Sabemos lo que queremos hacer. La palabra de Dios sigue diciendo, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este parte de nuestro ministerio personal con el Señor en el tiempo de dar los diezmos y ofrenda. Es un tiempo donde nosotros podemos dar con alegría. Yo puedo decir eso porque yo sé lo que el Señor hizo en mi vida. ¿Y cuántos lo pueden decir? ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Los que pueden decir amén, un like, un fuego ahí. Y también queremos compartir, puedes dar a través del enlace que tenemos ahí en los comentarios, amén. O también si quieres pasar aquí por la casa Victoria, puedes llenar un sobre y puedes dejar su diezmo ofrenda aquí en la casa. El Señor sigue obrando, amén, en esta área de los diezmos y ofrenda. Y cuando seguimos con alegría a través de nuestros diezmos y ofrendas, sigue dando, no importa la situación. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque nuestra relación con el Señor no es, no depende de situación. Nuestra relación con el Señor es algo diferente, no importa la situación. Amén. El Señor, yo sé que el Señor me cambió, me ama y Él tiene un futuro bueno para mí. Amén. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por cada persona que está dando en esta tarde, Señor. Señor, oremos que tú sigues bendiciendo, traigas bendiciones a sus casas, Señor, a sus familias, salud, Señor, salvación. Oremos que tu Espíritu Santo siguiendo fluyendo en este área, Señor, a través de los diezmos y ofrenda y el dar, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén y amén. Pues esta noche tenemos
un predicador, amén, muy poderoso, amén, conocido aquí en la ciudad de Oakland, amén. Queremos introducir a nuestro hermano Rogelio, director de Casa de Hombres. Aleluya, amén. Buenas tardes, amén, en este día, amén. Solamente quiero dar gracias a Dios, amén, porque Dios es bueno, amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy en este día, amén, tuve el privilegio, pasando por situaciones, por diferentes áreas de nuestra vida. Aleluya, amén. Por diferentes cosas, amén. Dios es bueno, amén. Dios es fiel porque, amén. Y aquí la palabra de Dios nos dice, amén, en el libro de Filipenses 4:6, amén. En el libro de Filipenses 4:6, amén, la palabra aquí nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, amén. Y hoy quiero enfocarme también en esta porción de escritura en el libro de Daniel, amén, versículo 6, amén. Vamos a leer desde el capítulo 7, amén. Ahí la palabra de Dios nos dice, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, zapatras, consejeros y gobernantes, convencieron en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier Dios, hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y pónganlo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas. No podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, y cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Padre, te doy gracias en este momento, Señor. Padre, yo te pido que en este día tú unjas mi vida, Padre Santo, y me ayudes a transmitir tu mensaje, Señor, con autoridad, con poder, Señor, que tú me has dado a mi vida. Aviva ese fuego, Señor, y quebranta cada corazón, cada mente en este lugar, Señor, allí en sus casas, Padre Santo, y que tú seas glorificado, Señor, en este momento, Padre. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén y amén. Amén. Aquí en la vida de Daniel podemos mirar, amén, que él estaba en problemas, amén. Él estaba en una situación, amén, como estamos nosotros hoy en este día nosotros, amén. Tal vez las leyes de esta ciudad, de tu ciudad, de donde nos estás mirando, tal vez te dijeron que no podías salir de tu casa, amén. Tal vez te dijeron que no podías hacer cualquier cosa, que no salgas a la calle si no traes máscara, amén. Pero en ese tiempo Daniel estaba pasando por una situación similar a la que estamos pasando en este día. Amén. Daniel, amén, estaba pasando en una situación donde le prohibieron hacer muchas cosas.
donde le prohibieron hacer, amén, y no hacer diferentes cosas. Pero lo que voy a enfocarme en este día, que él tuvo autoridad en su oración. Él no se fijó en lo que estaba pasando en ese día. Él se fijó en el Dios, amén, del que él lo podía ayudar. Él se fijó. Él no se fijó en el coronavirus o no se fijó en la situación, amén. Él se fijó en lo grande, en lo poderoso que Dios podía hacer en su vida. Amén. Y aquí podemos mirar que él no se inquietó por nada, porque muchas veces nosotros nos inquietamos por cualquier cosita. Amén. Yo me inquieto, amén. Por eso es que cuando leí esta escritura, cuando leí esta historia de Daniel, amén, me administró, porque él dice en la Biblia que él oraba 3 veces al día. Amén. Y cuando le pusieron el decreto, cuando le dijeron, ¿sabes qué? No vas a salir de tu casa, te vamos a encerrar. Amén. Él no se fijó. Él lo que hizo fue a su casa, amén, y abrió las puertas, amén, abrió las ventanas, amén, y ahí se puso a orar. Amén. Yo te invito en este día que no abras las ventanas, que abras el corazón a Dios hoy en este día, que Él te puede escuchar, amén, que Él te puede responder a tus oraciones, que Él te puede, amén. Él es el único Dios que nos puede ayudar en estos tiempos. Amén. Está bien. Estaba en apuros y le habían puesto cuarentena también como a nosotros, amén. Él le habían puesto 30 días, amén, de que no hiciera nada, amén, de que también le pusieron, lo restringieron, amén, o lo privaron de cualquier cosa también. Amén, pero Daniel lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Él no se miró ni fijó lo que le decían. Lo que hizo, amén, fue, amén, y se fue a su casa, amén, y se puso a orar. Amén. Él en esa situación, él pudo poner autoridad en su vida, poner autoridad en su oración. Amén. Y ahí fue donde Dios le respondió. Ahí fue donde Dios, amén, mostró la fidelidad, amén, a un hombre que pasaba 3 veces al día orando. Amén. Un hombre que pasaba, amén, y él creía en su Dios. Él no sabía. Él no le importó lo que le dijeron. Amén. A él lo que le importó quién era Dios en su vida. A él lo que le importó lo bueno que era Dios en su vida. Él no se fijó en lo que decía la gente, en lo que decía Donald Trump, en lo que decía X cosa. Amén. Él se fijó en el Dios que lo podía sacar de esa situación. Amén. Y aquí miramos la valentía de Daniel. Él tuvo valentía. Amén. Él se enfrentó a las leyes que estaban poniendo en ese tiempo. Él estaba, amén, él no se asustó ni se angustió. Él fue lo que hizo, fue a su casa, se arrodilló y empezó a orar a Dios. Empezó a buscar la presencia de Dios. Empezó a buscar lo bueno que era Dios en la oración. Porque él cuando se ponía a orar, amén, Dios le escuchaba. Amén, él sabía que Dios le estaba escuchando aún en ese tiempo. Dios fue bueno, Dios fue fiel en su vida. Amén. Daniel sabía que estaba sirviendo a un Dios vivo. Él sabía que estaba sirviendo a un Dios vivo y un Dios todopoderoso. Amén. Y aquí Daniel nos enseña cómo es que tuvo autoridad en su oración. Autoridad en frente de los líderes que estaban en ese día, amén, en ese tiempo. Amén, él mostró la fidelidad, él mostró su autoridad en su oración y mostró, amén, que él era un hombre recto delante de la presencia de Dios. Daniel no se inquietó, como dice la escritura, no se inquieten por nada. Fue lo que Daniel no hizo, él no se inquietó. Lo que hizo fue y se fue a su lugar, amén, a su lugar de oración, se metió a su cuarto, se metió, amén, y él abrió las puertas, amén. Yo te invito a que tú abras el corazón a Dios en esta tarde. De que tú abras el corazón, amén, así como Daniel, amén, él se hincó, se inclinó y oró a Dios, amén. Este día hay que ponernos en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, que estamos pasando, amén. Que no hay que fijarnos en lo que dice la gente, en lo que dicen los gobernadores, lo que dicen los policías. Yo no sé qué dicen en tu ciudad, pero hay que fijarnos, amén, en lo bueno que es Dios en la oración. Amén, sí. El enemigo estaba rondando a Daniel también. Así como nosotros nos está rondando y nos está cuidando, ¿qué estamos haciendo?
Amén. Así los esos que le estaban poniendo trampas a Daniel, amén, lo estaban vigilando, amén, porque querían, amén, que Daniel cayera, amén, querían que Daniel se derrumbara. ¿Por qué? Porque no sabía, ellos no sabían que le estaba orando un Dios vivo, que le estaba orando a Jehová de los ejércitos. Amén, el enemigo va a estar rondando a nuestras vidas. El enemigo va a estar rondando a nuestras vidas, nos va a querer acusar, nos va a querer poner trampas en nuestras vidas, nos va a querer desviar de la palabra de Dios, aún en estos tiempos, amén, que es para acercarnos más a Dios, no para alejarnos más de Dios. Amén, lo que hizo Daniel, él se acercó más a Dios. Amén, tenemos que orar como Daniel, con la autoridad de Dios. Él sabía quién era Dios en su vida. Él sabía lo que Dios podía hacer en su vida a través de esa oración. Pero también sabía que tenía un enemigo. También sabía que los enemigos lo estaban vigilando. Amén. Por eso es que la palabra de Dios dice aquí, dice, el enemigo está buscando cosas para ponernos en problemas. El enemigo está buscando cualquier cosa, cualquier debilidad de nuestras vidas. Amén. Y así nos va a meter en problemas. Por eso hay que tener cuidado, como dijo Pedro, aquí en primera de Pedro 5:8. Amén. La palabra de Dios dice, practiquen el dominio propio, dice, y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y aquí podemos mirar los enemigos de Daniel. El enemigo de Daniel estaba buscando cualquier cosa, amén, para que pudiera fallar Daniel y pudiera llevarlo a la corte con el rey que estaba en ese tiempo, porque él había puesto una orden, él había puesto algo que no se podía quebrantar. Amén. Era amigo de Daniel, el rey, él le servía. Amén. Podemos mirar lo que Daniel hizo. ¿Qué hizo Daniel? En el versículo 11, amén, ahí de Daniel dice, encontraron a Daniel orando. Amén, el enemigo encontró a Daniel orando. Amén, ahí lo encontró arrodillado, ahí lo encontró buscando de la presencia de Dios, ahí lo encontró buscando dirección de Dios, ahí lo encontró, amén, quebrantado Daniel, amén, ahí en su cuarto, ahí en su dormitorio, ahí lo encontró clamando la presencia de Dios en ese tiempo, amén, que estaba pasando. No había por qué acusar. Por eso es que le pusieron, amén, otra trampa, amén, que no podía adorar a cualquier otro Dios. Porque sabía que el enemigo que no lo podía tumbar, pero el enemigo va a buscar cualquier cosa para que nosotros podamos caer. El enemigo va a buscar cualquier cosa. Por eso es que Daniel no se inquietó. Él sabía lo que ya habían puesto. Él sabía que Dios lo iba a sacar adelante. Amén. Daniel sí sabía adorar a Dios. Amén. En medio de los problemas. Sí, a Daniel le prohibieron por 30 días. Por eso es que en esos 30 días Daniel no le importó. Daniel se puso a orar. Daniel se puso a orar. Y yo sé que a ti también te prohibieron salir de tu casa. Yo sé que también te han prohibido salir de tu casa. Pero ¿qué vamos a hacer? Como Daniel se puso a orar. Él le gustaba orar 3 veces al día. Amén. Y eso fue lo que lo llevó. La oración lo hizo un hombre fuerte. La oración lo hizo, amén, allí en la autoridad de Dios. Amén. En la oración él creció. Amén. Él sabía a qué Dios le estaba sirviendo. Por eso es que él no se fijó en lo que decía, amén, el rey, porque el rey quería que solamente lo adoraran a él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Adora al Señor tu Dios solamente. Por eso es que Daniel hizo eso. Adoró al Dios de las alturas, al que sigue en su trono aún en estos tiempos, amén. Él es Dios, que no se fija en nuestros problemas.
Él se fija en la oración que estamos haciendo nosotros. Él se está fijando, amén, qué es lo que le estamos pidiendo, amén, porque Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que estamos atravesando aún en estos tiempos. Amén. Él no se afligió, Él no se puso enojado. Él sabía que su Dios lo iba a ayudar en medio de ese problema. Él sabía que Él lo iba a sacar en medio de ese problema. El Señor mismo marchará al frente de ti en Deuteronomio 31:8, amén. El Señor mismo irá delante de ti, estará contigo en las batallas, amén. Él es el mismo Dios, amén, que está otra vez aquí con nosotros, ahí en tu casa, amén, aquí, amén, es el mismo Dios, amén, que estaba ayudando ahí a Daniel, el mismo Dios que le estaba orando a Daniel, es el mismo Dios que aún tenemos nosotros hoy en estos tiempos, amén. En esos tiempos, dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y está contigo, nunca dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. ¿Cuánto nos desanimamos aún estando en nuestra casa? ¿Cuánto nos estamos desanimando? Amén, porque no podemos salir, porque no tenemos muchas cosas que hacer, porque estábamos acostumbrados a estar en la calle, a hacer diferentes cosas, amén. Por eso es que hoy en estos tiempos se nos hace raro estar en la casa. Amén. La oración. Dios está contigo, guerrero valiente. Amén. Dios está contigo en medio de tus problemas o circunstancias. Solamente tenemos que tener la misma actitud de Daniel, amén, ahí en ese cuarto, amén, allí en esa situación que él estaba pasando, amén, él se fijó en su Dios, amén, él se fijó en lo bueno que Dios era en su vida, él no se fijó en la renta, él no se fijó en lo que muchas cosas, problemas, él no se fijó que tenía que pagar, él se fijó en lo que Dios había provisto para él, porque si él estaba orando a un Dios vivo, a un Dios que suple, amén, cualquier necesidad de su vida, él es el mismo Dios que puede suplir a tu vida en este momento. Amén. Daniel todavía no pasaba aún lo duro. ¿Cuánto dicen amén? Todavía le faltaba proceso y muchas veces aún estamos en la casa y viene, amén, las cosas más difíciles, amén, pero tenemos que confiar en Dios en medio de esos problemas, de esas situaciones, amén. El enemigo no descansa hasta vernos, amén, ahí tirados, amén, ahí desanimados. El enemigo no va a descansar. Por eso es que los enemigos en ese tiempo, Daniel lo estaban vigilando, él sabía dónde vivía. Y lo vigilaron y lo encontraron una vez orando. Amén. El enemigo no descansó hasta mirar a Daniel en el foso de los leones. Daniel, por no adorar otros dioses. Daniel, por no seguir las reglas que estaban en ese tiempo, fue echado, amén, al foso de los leones. Amén. ¿Y qué quiere decir eso? Amén. Que tal vez, amén, el enemigo o cualquier cosa nos ha encerrado en la casa, pero este es el tiempo, amén, de confiar en Dios. Este es el tiempo, amén, de que Dios es bueno, de que tú creas, amén, de que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. En 2 Corintios 4, 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derivados, pero no destruidos. Quiero que sepas hoy en este día que tal vez tú te sientas caído, que tal vez tú te sientas destruido, pero nunca nos vamos a estar destruidos por el enemigo. Sí nos vamos a caer, sí nos vamos a caer, vamos a fallar. Pero Dios es bueno, amén. Aún en este tiempo Pablo le dijo que estás atribulado en todo, más no angustiado. Sí, estoy triste, pero no estoy vencido por el enemigo, porque Dios me está ayudando, amén, ahí en esa oración. Estás triste, pero no derribado. Te estás cayendo, pero te puedes levantar. Te estás derrumbando,
Tal vez estamos destruidos, pero no derrotados. Amén. El enemigo es lo que hace, viene y destruye nuestra vida con mentiras, con engaños. Pero nunca vas a estar vencido porque Dios ya venció al enemigo en tu vida. Eso es lo que hizo Daniel. Daniel sabía. Tú tienes que saber saber que aún que el enemigo te quiere destruir. Que el enemigo nos quiere destruir a nosotros. Quiere mirarnos ahí en el foso de los leones. Quiere mirarnos ahí. Amén. Pero Daniel, por su fidelidad a Dios, ¿qué fue lo que le pasó? Fue y lo echaron al foso. ¿Qué fue lo que le dijo el rey? Traigan a Daniel y vamos a echarlo al foso de los leones. Amén. Y aquí podemos mirar, Daniel fue echado al foso de los leones, pero el rey le dijo que tu Dios, a quien tú oras, que te saque de esta. Si Dios es fiel, Dios te va a sacar, amén, de esta, amén. Así como el rey le dijo, tú al Dios que tú le sirves, al Dios que tú le estás orando, Él es el que te va a sacar de ese problema o situación en tu vida. A ese Dios, ¿a qué Dios le estamos sirviendo hoy en este día? Ese mismo Dios te va a sacar adelante. Ese mismo Dios te va a sacar, amén, de los problemas. Amén, tus problemas los va a cambiar en solución. Yo no sé si tú me estás escuchando hoy en este día. Amén, la fidelidad de Dios sobre la vida de Daniel. Amén, Daniel fue echado. Entonces el rey mandó en Daniel 6:16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Amén. Y el rey dijo a Daniel, el Dios que tú sirves, que te libre. El Dios que tú sirves, que te libre. El rey sabía quién era Dios. El enemigo sabe quién es Dios. Amén. Por eso es que Daniel, por eso es que el Dios que tú le oras cada 3 veces al día, amén, Él te va a salvar, que Él te libre. Amén. Él te va a librar. Amén. A Daniel, el enemigo lo encerró. Amén. Ahí en los leones. Amén. Y vamos a poner esos leones. Lo encerró con la renta. Lo encerró con con la enfermedad. Amén. Lo encerró con muchas circunstancias ahí. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Le cerró y le selló la piedra que aún le pusieron a Daniel. Amén. Y así nos encerraron a nosotros. Amén. ¿Con qué? Porque no hay trabajo, no hay situaciones. Amén. Pero a Daniel lo echaron ahí en ese foso, ahí con los leones, ahí con la renta. Amén. Ahí con el pago de la casa, ahí con el pago del celular. Y Daniel lo que hizo, él no se agüitó, él no se fijó en eso. Amén. Lo que hizo él fue la fidelidad de Dios. Y Dios, ¿qué le dijo? Amén. Él mandó un ángel y dijo, el ángel de Dios cerró la boca de los leones. Y hoy quiero dejarte saber en este día que Dios va a pagar tu renta, que Dios va a pagar tus biles, que Dios va a ser fiel en tu vida. Así como Daniel fue fiel ahí en medio de esos problemas. Él no se agüitó, él no se puso triste. Él lo que hizo, ¿qué fue? Le oró a Dios. Él oró a Dios. A Daniel el enemigo lo encerró con la renta y todo eso, muchas cosas, pero también le pusieron una piedra muy grande ahí, con el sello. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Se puso a orar. Tal vez estamos en la misma situación nosotros. Tal vez estás pasando lo mismo. Tal vez tú estás pasando, amén, y estás ahí en el foso de los leones. Tal vez, amén, el enemigo te puso y te puso trampas, amén. Dios va a poder pagar tu renta, amén, y va a suplir a tu casa porque ese mismo Dios que estuvo con Daniel está contigo. Ese mismo Dios que estuvo con Daniel está contigo. Amén. En Daniel aquí podemos mirar Daniel 6:22.
mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, amén, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, aún delante de ti no he hecho nada malo. Amén. Él sabía quién era Dios en su vida. Él sabía que aún delante de Dios él estaba orando. Amén. Él sabía que Dios era fiel. Amén. Por eso fue lo que él dijo delante de Dios. Él no me encontró nada malo en mi vida. Lo único que encontró fue clamor. Lo único que encontró fue un hombre humillado delante de la presencia de Dios. Amén. Daniel sabía. Amén. Sí, Dios a tus enemigos los va a derrotar. Amén. Va a poner todo en control en nuestras vidas. Amén. ¿Qué fue lo que hizo? Amén. Daniel fue echado un día allí en el foso de los leones. Daniel fue echado en ese día. Amén. Y el rey al otro día se levantó. Al otro día se fue corriendo ahí donde estaba Daniel. Y le dijo, Daniel, dijo, sí, aquí estoy. Dice, mi Dios me ha salvado, mi Dios cerró la boca de los leones, mi Dios, el que yo le oro, al que yo le sirvo, al que yo le oro 3 veces al día, ese Dios, amén, cerró la boca de los leones, amén, y en este día, amén, con nuestras oraciones, con nuestras súplicas, con nuestros ruegos, tenemos que cerrar esa boca de los leones también nosotros, tenemos que cerrar, tenemos que domar esos leones también nosotros. Fue lo que hizo Daniel. Él sabía a su Dios a quien él estaba sirviendo. Él sabía que Dios lo iba a librar. Tú sabes, tú tienes que reconocer hoy en este día que Dios te va a sacar adelante, que aún es fiel, que aún en esos problemas Dios va a proveer para tu casa, Dios va a proveer para tu situación. Amén, porque Dios, la fidelidad de Dios es grande para nuestras vidas. Amén. Dios ha sido bueno aún en estos tiempos. Amén. Porque ha suplido. No ha habido trabajo. Amén. Pero ha suplido a nuestros hogares. Amén. Porque la fidelidad de Dios es grande. Amén. Dios nos va a sacar adelante. Dios es bueno. Tenemos que mantenernos firmes como Daniel. Firmes ahí en ese problema. Él se puso firme. Y él se puso autoridad en su oración. Él pudo mirar, él pudo sentir, amén, el poder de Dios en medio de esas situaciones, de esos leones. Él pudo mirar. Él no miró los leones ni los problemas, él miró que su Dios lo iba a sacar adelante, que su Dios lo iba a salvar, que su Dios, amén, al que él estaba sirviendo, al que ya lo había rescatado, amén, al que ya lo había, amén, nombrado, amén, jefe, amén, amén, que lo iba nombrado, amén, mensajero del rey. Ese Dios al que le estaba sirviendo, él sabía que en ese problema él lo iba a sacar adelante. Él sabía. Tenemos que saber nosotros que en medio de esta cuarentena, en medio de esta situación, de este coronavirus que está, amén, atacando alrededor del mundo, Dios es fiel. Dios es fiel. Porque yo sé que es fiel porque nunca nos ha faltado nada. Siempre Dios está supliendo cualquier necesidad, amén, en cualquier casa, porque se oyen testimonios, se oye decir de gente que Dios, amén, aunque no hay trabajo, Dios está supliendo para sus hogares. Y déjame decirte en este día que es el mismo Dios que está supliendo por esas personas. Es el mismo Dios que también tienes acceso tú, que tal vez tú me estás mirando por primera vez. Es el mismo Dios, amén, al que nosotros le estamos sirviendo. Ese mismo Dios puede suplir para tu familia. Amén, Dios sigue aún en su trono. Amén, Él nunca se ha bajado de su trono. Dios es fiel en estos tiempos. Amén. Podemos que acudir en los problemas a Dios. Dios fue quien los sacó de los problemas, no fue el rey.
No fue el rey que fue y lo sacó porque no, fue Dios. Fue Dios quien lo sacó de los leones. Y tenemos que reconocer nosotros que Dios es el que nos está sacando adelante. Que Dios es el que nos está llevando de victoria en victoria. Amén. Dios es fiel. En Romanos 4:21 dice, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Amén. Poderoso, si Dios ha prometido algo en tu vida, si Dios ha prometido, amén, algo grande para tu vida, Dios es poderoso para cumplirlo, porque su palabra de Dios es firme, su palabra de Dios es para siempre. Él no miente, Él no es hombre para mentir, Él es un caballero para cumplir su palabra y su promesa, porque su promesa aún las tenemos que arrebatar nosotros, porque Dios ya nos dio esa promesa de que íbamos a salir adelante, y arrebátala, porque es de nosotros esto que estamos aquí. Dios nos dio promesas. A Daniel le dio promesa de que lo iba a sacar adelante, de que lo iba a sacar de eso. Por eso es que no se angustió ni se puso triste. Lo único que hizo yo orar a Dios ahí en medio de esa situación, en medio de esos leones hambrientos. Amén. Por eso es que dice la palabra, es que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Pero la oración de Daniel, ahí se glorificó Dios. Amén. Y los leones no le hicieron daño. Así, en medio de estos problemas, Dios se va a glorificar en la oración, en tu sanidad, en tus problemas que estás pasando. Dios es fiel. ¿Qué fue lo que hizo para adelante cuando sacaron a Daniel? ¿Qué fue lo que hizo a los enemigos de Daniel? A los enemigos de Daniel los echaron al foso de los leones también. ¿Por qué? Porque Daniel no le encontraron nada, y a ellos sí, a ellos Dios, amén, también va a echar a tus enemigos al foso de los leones, amén. Y Dios va a echar y va a pagar y va a suplir cualquier situación en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó cuando iban cayendo? Amén. El enemigo de Daniel, amén, los leones se los devoraron. Ahí miraron la fidelidad de Dios. Ahí se miró lo que Dios puede hacer. El enemigo ya lo venció Dios. El enemigo ya está vencido. Amén, tal vez nos está echando mentiras, sí, pero ¿qué dijo la palabra de Dios? Estamos atribulados, mas no caídos, derrumbados, mas no caídos. Nosotros tenemos que saber en este día lo fiel que es Dios. Amén, iglesia, estamos pasando tiempos difíciles, sí, que no hay trabajo, no hay cosas que hacer, pero Dios es fiel. Dios te va a sacar adelante. Si estás pasando cosas difíciles, este es el tiempo de que te acerques más a Dios. Este es el tiempo de que tú reconozcas que sin Dios no podemos hacer nada, que Él es el único Dios que nos puede sacar adelante. Porque es lo que estamos mirando en la Biblia, personas que fueron, amén, puestas en problemas por el enemigo, la fidelidad de Dios se glorificó en sus vidas. Podemos mirar también ese mismo libro de Daniel, cuando echaron, amén, a los 3 hombres al fuego. No se quemaron. ¿Por qué? La fidelidad de Dios en sus vidas también. Pudieron tener una oración. Dios mandó a su ángel y los salvó también. Dios va a mandar cosas grandes a tu vida. En Salmos 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él me oyó. Dice, oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Yo no sé si estás clamando en medio de esos problemas. Por eso que aquí el salmista nos dice, en mi angustia, en mis problemas, yo invoqué a Dios, yo alcé mi voz, amén, y yo le clamé a Dios y Él me escuchó.
Fue lo que hizo Daniel, que en medio de ese foso de los leones, fue lo que hizo, invocó a Dios, amén, y escuchó su clamor en medio de esos leones, amén. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Escuchó el clamor, amén. Así es que Dios va a escuchar tu clamor hoy en este día, amén. Si tú estás clamando, si tú estás pasando también, amén, problemas, escucha, clama a Dios en estos tiempos. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, que yo te voy a responder. Háblame a mí, que yo te voy a sacar adelante y yo te voy a enseñar y te voy a mostrar cosas grandes, amén, que aún tú nunca has visto. Aleluya, amén. Dice, clámalo en estos tiempos. Él te va a escuchar. Él te va a sacar adelante. Amén. Él te va a sacar adelante porque la fidelidad de Dios es para siempre. Así como fue fiel con Daniel, así va a ser fiel contigo. Si tú aún en estos tiempos te sientes triste, te sientes angustiado, te sientes derrotado, que ya no puedes seguir más, que tú ya dices, ¿sabes qué? En este tiempo es muy difícil para mí. No encuentro la salida. No encuentro la solución para mi problema. La solución para el problema de Daniel fue Dios. La solución para todos los problemas es Dios. Es Cristo. La respuesta para nuestras enfermedades es Cristo. Para todo lo que estemos pasando, amén, en estos tiempos difíciles. Buscar a Dios en medio de la tormenta. En medio de ese problema que te está desanimando. En medio de ese problema que aún tú sientes que ya no puedes más ni seguir más adelante. Este es el tiempo de acercarnos más a Dios. Porque la fidelidad de Dios, ¿qué dice? Que Dios abrió la puerta, quitó la piedra. Él quitó la piedra. ¿Y qué fue lo que hizo? Bendició a Daniel. Porque ahí en ese problema, Daniel se mostró su autoridad, su adoración a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Fue bendecido. Miró Dios, escuchó Dios el clamor de un hombre que le supo orar a Dios. Un hombre que pudo poner autoridad en su oración. Amén. Y en Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones las obras de tus manos. Porque Dios está haciendo la obra. Dios es el que está haciendo la obra. ¿Qué dice? Que quien empezó la buena obra en tu vida la irá perfeccionando hasta que el día que Cristo venga. Por eso que aquí el salmista también dijo: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Estaba haciendo la obra Dios en su vida. Lo estaba moldeando y le estaba enseñando: hijo, tú debes de ir por aquí. Si vas a pasar por ese valle de sombra de muertes. Pero ¿qué fue lo que dijo? Mi corazón no temerá mal alguno. Aunque venga un ejército enfrente de mí, mi corazón no temerá. Y yo quiero dejarte saber en este día que la fidelidad de Dios está en tu vida. Amén, ahí donde estás, amén. Levanta tus manos y si te administró algo en este día. Si Dios tocó tu corazón en este tiempo de adoración, de predicación, amén. Amén, yo quiero hacer una oración, amén.
quiero hacer una oración para que Dios selle esto en tu corazón, en tu vida. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en este momento, Señor. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, y tu unción, Señor, Dios mío, hayan transmitido cada corazón, Padre. Que tú selles esa palabra en sus vidas, Señor. Que tú los ayudes, Señor, a pasar este tiempo, Señor, de sufrimiento, Padre Santo, de dolor, Señor, de angustia, Padre Santo. Oro que tú les des fuerza, fortaleza, Señor, en sus vidas. Que tú toques sus corazones, Señor, en medio de sus problemas, Padre Santo. Señor, yo te doy gracias, Padre, por mi vida, Señor. Que tú sigas usando mi vida, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, Padre, por este ministerio, Señor, que tú has puesto, Señor, aquí, Señor, como una base, Padre. Señor, yo te doy gracias y glorifico tu nombre, Padre Santo, en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Te queremos dar gracias, amén, hoy en este día, amén. Amén, porque Dios es bueno, amén. Quiero dejarte saber hoy en este día, amén, que compartas este mensaje, esta predicación, amén, con tus amigos, amén. Compártanla y dale like, amén, porque Dios está haciendo algo nuevo, amén. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida, aún en estos tiempos, amén. No hay que fijarnos en las circunstancias, hay que fijarnos como Daniel se fijó en su Dios, amén. Te quiero dar gracias, amén, y vamos a orar y a cerrar este servicio, amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, por este momento, Señor. Gracias una vez más. Bendice tu pueblo, Señor, y te pedimos que tú te glorifiques a través de todo el mundo, Padre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.